¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición especial de Gato Premium, especial como todos los viernes, y este viernes más especial todavía porque la que está cayendo, en fin, se puede imaginar. Noticias de hoy. Una, en el País Vasco, el gobierno vasco, que hasta el momento no se ha caracterizado por su transparencia en el asunto de la gestión del coronavirus, acaba de declarar la emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la adopción de medidas específicas en cuanto, sobre todo, de circulación de personas. Segunda noticia, los Reyes han dado negativo en el test del virus. Sabe usted que había cierta preocupación porque ambos fueron besados por Irene Montero, con la que han coincidido en diferentes actos en estos días. Bueno, pues no están contagiados por el virus, por el contrario, como usted sabe, tanto en el gobierno como en Vox, etcétera, ha habido diferentes casos de contagio, felizmente hasta donde sabemos todos o bien asintomáticos o bien con síntomas que han sido muy leves. Novedades del día, hay varias que contar y además desde el punto de vista del comentario político a la gestión de la crisis, son muy relevantes. Pero lo primero es saludar a don José María Francás. ¿Cómo estás, José María Francás? Muy buenas. Muy bien. Encantado de saludarte aquí como es un viernes más. Vamos a ver. ¿Por qué decía yo lo del comentario político a la crisis? Pues porque la apelación a la unidad y a la tranquilidad y a la calma y a la serenidad y al orden y todo, está muy bien, pero no quita para que uno ponga la mirada en el tipo al que pagas para que pilote el barco. Y cuando el tipo al que pagas para que pilote el barco se comporta como el capitán borracho de la habanera, la culpa la tuvo el señor capitán, que es un borracho, pues entonces hay razones para, en fin, oiga, que le estoy pagando para esto. Y creo que eso es de justicia decirlo, forma parte, en fin, del trabajo periodístico con todas las advertencias de carácter sanitario que también vamos a hacer. ¿O no? Bueno, yo no sé, yo el viernes pasado hablamos de ese tema. Sí, señor. Y yo te dije que no era el momento de ser críticos con el gobierno, pero claro, es que el domingo se produjo un hecho que creo que es clave, que es por asunto político, no solamente no prohibir, sino animar a una manifestación cuando tenían todos los datos de cómo estaba yendo la cosa. Entonces, a partir de ahí, la credibilidad cero que ya tenía el doctor Fraude, pues pasa a tenerla muy negativa, y como dirigente político para pilotar esta crisis pasa a tenerla todavía más negativa, y por tanto hay que empezar a reaccionar. Visto lo que vosotros mismos dijiste ayer por la noche, de que ha salido publicado por Esther Palomera, de cómo el gobierno central incluso ha frenado alguna autonomía que pensaba tomárselo en serio, pues entonces la crítica ya empieza a ser obligatoria, y me da la sensación de que Madrid va muy por delante del gobierno central, que va absolutamente a remolque, va como zombie, por un miedo raro, no sé exactamente a qué, y que se va a encontrar absolutamente superado, y lo único que confío es que eso pase factura en su momento y la gente se dé cuenta que darle la capacidad de dirigir un país a un inútil, pues tiene sus problemas, que te inutiliza a ti y te manda al carajo. Vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar en serio, porque hay que hablar en serio. En este momento estamos en cerca de 4.000 contagios y 87 muertes. Bueno, digo en este momento, y en realidad es decir, hace unas horas, porque pues, la cifra evidentemente va cambiando. Consejos de carácter sanitario absolutamente fundamentales. Esté usted donde esté, en cualquier parte del territorio español, procure moverse lo menos posible, en cuanto a desplazamientos. Si está en lugares como Madrid, Barcelona, Valencia, Baleares, el País Vasco, etcétera, con más razón, porque el número de contagios es más alto. Si tiene usted menos de 60 años y nota los síntomas característicos de fatiga muscular, tos seca, fiebre alta, etcétera, no vaya al hospital. Es lo que está diciendo todo el mundo y nosotros lo repetimos tal cual lo dicen las autoridades sanitarias. No vaya al hospital porque no va a servir para nada, fundamentalmente. Paracetamol, agua y reposo. Agua, mucha agua, para que baje la fiebre y el cuerpo circule. Paracetamol para calmar los síntomas y reposo porque se pasará en 2, 3, 4 días. Si usted está por debajo de esa edad, pero tiene algún tipo de grado de riesgo físico, ya sea por defensas bajas, problemas autoinmunes, problemas respiratorios crónicos, etcétera, entonces no vaya al hospital, pero llame rápidamente al 900 102 112. Y si se lo cogen, 900 102 112. Celébrelo. Y si no se lo cogen, vaya al hospital, porque entonces sí que no hay más al hospital, ¿es así? Probablemente, Javier, igual no al hospital, sino al centro de día más próximo.
que es probablemente mucho mejor, perfectamente, porque la relación con un médico la va a tener igual, y las urgencias de hospital están ¿no? Y sobre todo están colapsadas por otro tipo de lesiones, que son las que tiene una población normal, es de hay que recordar, de tráfico, etcétera, sigue habiendo accidentes, infartos, ictus y tal, y esa gente se tiene, claro, en fin, hay que tratarla. Si usted tiene más edad de esa y además los síntomas y tal, entonces está usted en zona de riesgo, así que es muy importante llamar y vigilarse. Sí, señor. Bueno, situación... Yo del viernes pasado a este, yo creo que lo único que ha cambiado es que nada, estamos en una espiral, o sea, estamos donde toca, sí. Pero en la mentalidad sí me da la sensación a mí que nos han hecho, al menos a mí me han hecho ver, lo cual el viernes pasado no tenía claro en la cabeza, y ahora el viernes pasado me preocupaba la enfermedad individual, y ahora lo que me preocupa es la enfermedad sanitaria colectiva, que es lo que se ha puesto en énfasis y creo que es importante. Que es que, claro, llega Semana Santa, eso es un ejemplo, llega Semana Santa y antes nos decían, no salgan todos el jueves a las 3 de la tarde, porque no hay carreteras para que quepan. Pues no salgan todos a las 3 de la tarde. Es decir, hay que conseguir que estemos enfermos escalonadamente. Se ha hecho una lista, pero no sirve porque me he puesto antes que él, pero vaya usted a saber si le pilla el virus a él antes que a mí, porque el virus no respeta las listas. Pero intentemos que haya una lista falsa, pero una lista en base a que le pongamos resistencia al contagio. Si conseguimos que no se colapsen los servicios sanitarios, no habrá pasado casi nada. Si conseguimos que se colapsen, entonces habrá pasado mucho, pero no individualmente, sino colectivamente, porque no habrá posibilidad de atender a nadie. ¿Qué es lo que está pasando en Italia? Claro, aunque en Madrid han hecho una cosa muy buena, que es lo de los hoteles, por ejemplo. Cosa que el gobierno debe estar pensando si hotel se escribe con H. Aquí hay diferentes cosas. Esto ya nos mete en la parte, digamos, política del asunto. Para cerrar la cuestión, la parte sanitaria, en este momento tenemos Madrid, como usted sabe, en alerta, Cataluña, una buena parte también, el País Vasco, globalmente como comunidad también, en Valencia, a ver qué leches hacen, porque el primer muerto fue allí, y lo del gobierno valenciano es una cosa de verdad, en fin, que no hay por dónde cogerlo. El del catalán también, ahora iremos, y son zonas donde, digamos que la movilidad todavía está mucho más desaconsejada. Sí, pero ves, Javier, una cosa que parece tontería, pero el hecho de que no haya una autoridad que unifique criterios es fundamental. Hace, por ejemplo, que, yo no lo sabía, pero que cuando se ha decretado el cierre de los colegios en Madrid, y eso hace días ya, porque eso fue la semana pasada, perdón, al principio de esa semana, medida que yo no entendí demasiado, el que decretaran, no aquel día, sino dentro de 2 días, creo que fue un error de bulto. Lo que hay que hacer es decretar para dentro de 2 días, pero recomendando que al día siguiente el que puede ya no vaya, porque si es malo ir al colegio, ya, pero no van a esperar dejar tiempo para organizar la vida de los padres. Pues entonces das la opción a no cerrar, o sea, se cierra pasado mañana, pero el que pueda no ir mañana mejor. Y ese pequeño añadido da credibilidad a la medida. Si no, parece que han avisado al virus de que se espera un rato. Y los virus no se esperan, ¿no? Decía que el fenómeno que se produjo es que mucha gente dijo, Madrid peligro, corriendo para la segunda residencia. Entonces, por ejemplo, en Andalucía ya están recibiendo los centros sanitarios visitas de madrileños que han salido de Madrid y se encuentran que están cascaditos, y se va a conseguir contagiar Andalucía, por poner un ejemplo tonto. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad global en toda España, sino que fue solo Madrid, y por tanto la gente de Madrid salió huyendo a distintos sitios. En España el debate está tan tontamente ideologizado que cuando se plantea, precisamente es un debate, digamos, racional, administrativo, sobre el estado de las autonomías, siempre aparecen las élites locales, ¿verdad?, neofeudales, para decirte, es que vas contra la libertad y no sé qué. Vamos a ver, el Estado fundamentalmente es un instrumento, es un artefacto, y sirve para satisfacer necesidades de los ciudadanos, proteger derechos, etcétera. Cuando en la práctica, la aplicación de ese instrumento lo que hace es manifiestamente entorpecer la protección de los ciudadanos, pues alguien tendrá que hacer una reflexión. Sí, pero con un matiz. Aquí la culpa no está en las autonomías, está en el jefe. Bueno, sí, según lo mires. Bueno, yo lo tengo clarísimo. O sea, a mí cada vez que alguien me explica lo de las autonomías, le digo, es perfecto, pero no vivirás en Madrid, ¿no? Sí, vivo en Madrid. ¿Cómo se salvó Madrid de Zapatero? Gracias a que tenía comunidad autónoma con una presidencia distinta. Bueno, ya. Vaya, no me digas. ¿Cómo se puede salvar ahora del coronavirus Madrid? Gracias a que tiene una presidencia. Ah, vale, no. Para situar. Entonces el problema no está en las autonomías, el problema está en la dejadez del presidente de gobierno, porque tiene un sistema para anular temporalmente las autonomías si él es más eficaz que las autonomías. Lo podía hacer perfectamente, que es el estado de
alarma o como se llame. Sí. Pero tiene que aplicarla, claro. Sí, bueno, O sea, es que hay una ley de seguridad claro, nacional pero lo que no contempla resuelve específicamente epidemias. Sí, para epidemias. Pero lo que no resuelve nada es me cachis las autonomías cuando lo inútil no es el de la autonomía, en el caso de Madrid, sino que es el que está por encima. Discusión aparte si las autonomías están bien o mal, cómo habría que hibridarlas, cómo habría que hacerlas racional, eso es un tema distinto. Pero los que vivimos en Madrid, y yo vengo de Cataluña, fíjate la diferencia, nos hemos salvado económicamente bastante durante tiempo, y ahora puede ser que incluso médicamente, gracias a las autonomías, con lo cual el nene ya lo siente, pero autonomías. Vamos a ir por partes, vamos a ir precisamente por comunidades. En Cataluña, ¿qué ha pasado? En Cataluña hace 3 días veíamos al consejero de Sanidad diciendo que aquí no pasa nada, que esto era una cosa de fuera, que es absurdo, porque ¿qué pasa? ¿Que los virus tienen que hablar catalán para entrar en la comunidad autónoma o qué? Pues y que la cosa estaba muy localizada en una zona concreta de Igualada. Sí. 48 horas después hay 70.000 catalanes aislados en la zona de Igualada y pueblos aledaños. Aislados quiere decir que no pueden moverse de allí, no pueden salir. Es decir, la crisis les ha estallado en la cara por incompetentes. Allí había un teléfono de emergencias, 061, que resulta que era de pago. Te voy a contar una historia interesante. 14 euros, 1 hora y media, que era la media de tiempo. El pasado mes de junio, Ciudadanos planteó en el Parlamento la gratuidad de ese servicio. Y la mayoría separatista y socialista votó contra la gratuidad. ¿Por qué? Te lo voy a decir yo. Porque ese servicio en Cataluña lo gestiona Ferrovial. Y el gerente de Ferrovial en Cataluña es el hermano de Oriol Junqueras. Se embolsan más de 10 millones de euros al año, por gestionar ese servicio. Así que mucha izquierda, mucha república y mucha gaita, pero al final toda la izquierda y todos los separatistas votaron a favor de la privatización de un servicio público para que se forrara el hermano de Junqueras. Está bien eso. Es muy significativo. Claro, Jordi Cañas estaba que bramaba el otro día del Parlamento Europeo con la cuestión. Y a ver si la semana que viene, tendrá que ser por Skype, en fin, le traemos al gato para que nos cuente la película. Sí, sí. El pasado mes de junio, Ciudadanos plantea en el Parlamento, y no sé si tenemos el vídeo, porque esta mañana lo he pasado, el vídeo de la votación, a ver si ha dado tiempo a gestionarlo, plantea la gratuidad del servicio. Hombre, ya tiene delito que los servicios estos de algún ayuntamiento, de comunidades, etcétera, de asesoramiento al ciudadano, sean de pago. Haya coronavirus o no haya coronavirus. Pues mira, con coronavirus. Porque en teoría eso está hecho para que el ciudadano acceda a la información que es conveniente que tenga. Si se la cobramos, pues como mínimo hay que ser miserable. Ayer sale Torra con el el consejero de Trabajo, que es un señor de nombre musulmán, que soy incapaz de recordar, explicando que va a ser ahora, a partir de ahora va a ser gratuito, nos lo regala. Y llamando mucho la atención sobre que esto en realidad no es un servicio de emergencia sanitaria, es otra cosa y tal. Mienten absolutamente, era un servicio concebido para eso. Y se había encargado con 10 millones de euros al año, más al hermano de Junqueras y Ferrovial. Y si usted empieza a pensar ahora en los vínculos entre las grandes empresas españolas y los personajes del separatismo catalán, a lo mejor empieza a entender muchísimas cosas. Pero es una auténtica vergüenza. Caso Palau. Repito, caso Palau, que además es Ferrovial. Claro. En junio, Ciudadanos pide que sea gratuito. Y hay que ver el vídeo, a ver si lo podemos dar, porque por suerte para que guste las caras de la gente de Esquerra Republicana, Junts pel Cat y el PSC, con una sonrisa de oreja a oreja diciendo, no, gratuito no. Ahora entendemos por qué. Era el hermano de Junqueras. Bueno, y así todo. En fin, bueno, Baleares. Nos lo contaba ayer Jorge Campos. Por la mañana le pide Vox a la presidenta Francina Armengol que cierre los colegios. Y Armengol, toda chula ella, no vamos a cerrarlos porque no es preciso. 2 horas después sale Pedro Sánchez a la rueda de prensa y dice que se cierran los colegios, y aparece Armengol diciendo, sí, hay que cerrar los colegios. Firmeza de criterio se llama la figura. Pasó muy parecido en Andalucía, ¿eh? Muy parecido. Vaya pana de payasos. Porque, claro, cuando sale el presidente de gobierno y dice lo que dice, pues todos se van a enfundar. Eso sobre todo indica que la coordinación es perfecta. Y que han hablado todos entre sí antes, vamos, lo normal. Más sobre Baleares. De repente llega un crucero, un transatlántico de estos, lleno de italianos, sí, 3.000 cada uno. Y desembarcan tranquilamente y se pasean por Palma de Mallorca. Vamos a ver, o sea,
Si los italianos son gente maravillosa, yo les adoro, pero es que no es eso, es que vienen de un país que está cerrado literalmente por el coronavirus. Sí, y yo creo que fue en el mismo Gato que se dijo, o ha sido en otro sitio. Si tú vienes de Italia a España no puedes venir. No puedes venir en vuelo directo. Eso es, efectivamente. Pero sí puedes venir en vuelo indirecto. Sí, lo contamos lo cual ayer, no pasa nada. Pero lo triste es que cuando llegas a España nadie te controla nada. Eso es. O sea, hace meses que los chinos controlaban la temperatura. Por cierto, es alucinante lo de los chinos, ¿eh? O sea, supongo que hay gente que se cree que los chinos van en taparrabos. Supongo. Pero yo esta mañana he visto las imágenes de Igualada. El entorno de la carretera de Igualada, sí, es los Mossos d'Esquadra con esos... Sí, sí. O sea, un sistema muy moderno de parar al tío... Dientes de dragón se llamaban en la guerra. Preguntarle cómo se llama, de dónde viene, dónde va y tal. Bueno, pues los chinos, que van en taparrabos todos, eso lo hacían con el móvil. Con el código Q del móvil, sabían perfectamente dónde estaba cada señor y si podía pasar o no, salir o no de una ciudad. Los chinos con el móvil. Bueno, claro. Los catalanes, que son la pera, o sea, en fin, eso es Europa la más moderna de todas, pues lo único que hace falta que lleves un papel del alcalde firmado para que te diga algo, por supuesto, escrito a mano, vamos. Escrito a mano, ¿no? Eso, digo yo. Un salvoconducto como exactamente, como lo de la Edad Media, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, chinos... Hemos visto Cataluña, Baleares, vamos a Valencia, a mi pueblo. O sea, es para no creérselo. Aquí dimos el primer día, y habría que darlo permanentemente, a ese alto cargo de esa alto cargo de la Consejería, en realidad alta carga, por lo que se ha demostrado, de la Consejería de Sanidad, que cuando le preguntan, oiga, pero ¿cómo deja usted irse a los aficionados del Valencia a Milán a ver un partido de fútbol? Contesta, bueno, es que aquí somos sanitarios, no futbolistas, no tenemos por qué saber que hay un partido de fútbol. O sea, y no ha dimitido aún. Después la consejera abundó en la misma idea. Es una cosa alucinante. Pero si no ha dimitido nadie por las manifestaciones del domingo. Sí, ya llegaremos, o sea, que esa es la otra. Bueno, no es dejar, es fomentar. Pues no pasa nada. El 13 de febrero fue la primera víctima mortal en España de coronavirus y fue en Valencia, y no se había enterado nadie. Al hacer autopsia sobre los fallecidos de la semana anterior, se descubrió. Hacer pruebas. Bueno, o sea, de verdad, por supuesto, no se le ha ocurrido dimitir aquí ni a Torra, ni a Francina Armengol, ni a Chico Puig, ni a nadie. Ellos están por encima del bien y del mal, ¿no? Están todos pidiendo, eso sí, la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, que es, un auténtico escándalo, que yo ahora quiero entrar a lo bestia en este tema porque me tiene indignado. Vamos a ver. Porque ha dicho algo que no... Ayer y antes de ayer, y de hecho todos estos últimos días, los medios de comunicación de la mayoría, y muy particularmente la televisión pública madrileña, española, sigue en eso, eran un clamor contra Isabel Díaz Ayuso, sacando supuestos portavoces de los sanitarios, que en realidad eran portavoces de los sindicatos de extrema izquierda del mundo sanitario, porque no había recursos en Madrid y como si la culpa del coronavirus la tuviera Isabel Díaz Ayuso. Es una auténtica vergüenza. Hoy seguían esta mañana. Hoy seguían esta mañana. Sí, porque he seguido la tertulia de los desayunos. Es una cosa asombrosa. Los desayunos, y es muy interesante porque incluso el periodista catalán que hay ahí, que es algo de La Vanguardia, no recuerdo ahora cómo. ¿Quién, Brunet? No. ¿El gordito? Brunet es una persona... ¿No, Juliana? Seria, sí. Bueno. Brunet es una persona seria, de toda la vida, seria, sí. Más seria de lo que parece y muy honrado. No, Juliana ha dicho algo así como, claro, como Madrid se ha ido cargando la sanidad, dato que es objetivo, y entonces sigue explicando, pues ahora tenemos el problema que tenemos. Pero lo que me ha hecho gracia es lo de dato que es objetivo. Bueno, dato que es mentira, sí, claro que es mentira. Porque incluso ha habido más dinero, más médicos, más de todo, pero dato que es objetivo, o sea, tú pones la coletilla, dato que es objetivo y te quedas tan tal. Y otra periodista, que no me he dignado ni apuntar el nombre porque tenía que hacer un esfuerzo y no me parecía que valiera la pena, decía algo parecido a, claro, que el PP ahora intenta politizar el tema. Y entonces cuando se intenta politizar el tema, pues evidentemente se pierden todo tipo de argumentos. Son una vergüenza. Porque Casado ayer dijo exactamente algo de que el presidente de gobierno no estaba a la altura. Cosa que efectivamente es un dato objetivo, como diría Juliana. Sí, también es un dato objetivo. En fin. Pero claro, la periodista no intentaba politizar nada, por supuesto.
Es una auténtica vergüenza. Bueno, vamos a ver con más motivo Sí, porque pero es una de ahí vergüenza. sabes qué va a pasar, Javier, que vamos a ver o sea, lo de que vale más una imagen que mil palabras y encontrarse una señora o un señor meando en medio de la calle de joroba de por vida, nos va a pasar aquí. Aquí estamos viendo a Isabel Díaz Ayuso, que para mí era una chica que llegó muy pronto a una presidencia, pues espabilarse y ahora mismo liderar realmente el proceso contra el virus. Y en cambio un señor presidente de gobierno estará escondido detrás de una especie de la ciencia y la técnica, ¿no? cosa que no acabo de pillar yo, la técnica que tiene que ver con la medicina, porque más bien es una ciencia. Vamos a ir por partes. El asunto madrileño. Aquí lo hemos contado siguiendo lo que reveló Esther Palomera en el diario.es, periodista de izquierdas y medio de izquierdas, y lo subrayo muy particularmente, y que no ha desmentido nadie. El gobierno lo quiso desmentir y luego por la tarde Fernando Simón, aquel señor que decía el 31 de enero que en España habría un caso, una cosa así, bueno, esto tuvo que aceptar. Lo que ocurrió, María Matos y yo estuvimos esta semana haciendo, digamos, la periodificación, la cronología de los hechos. Lo que ocurrió fue lo siguiente, creo, Raquel, que lo podemos ver. En este rango de fechas, el 5 de marzo, jueves, Madrid duplica el número de contagios en 24 horas. La Comunidad Autónoma de Madrid se entera de inmediato e informa al gobierno de que va a cerrar los centros de mayores. ¿Qué hace el Moncloa? Decir que no, para no crear alarma, que no se cierren los centros de mayores, tanto públicos como privados. Al día siguiente, el 6 de marzo, mueren 2 ancianos y Madrid decide cerrar los 213 de mayores sin permiso del gobierno, aunque eso sí, se lo comunica al gobierno. Ruiz Escudero, el consejero autonómico, llama al ministro de Sanidad y le dice: mejor que en esto estéis de nuestro lado. A pesar de todo, a pesar de que el gobierno ya sabe, y es viernes por la tarde, el gobierno ya sabe lo que está pasando en Madrid, el gobierno mantiene las manifestaciones del 8 de marzo y aquí no pasa nada, y vemos tanto a Illa como a Fernando Simón animando a la gente a ir a la manifestación. El domingo 8 de marzo, se produce el acto de Vox en Vistalegre. Soberana irresponsabilidad, es verdad. El gobierno parecía autorizarlo todo, es verdad, pero es que Vox nunca se ha fiado del gobierno. Ahora bien, Vox después ha pedido perdón, cosa que el gobierno no ha hecho. Porque ese mismo domingo, vamos a seguir viendo qué es lo que ocurre, el gobierno celebra las manifestaciones del 8 de marzo, por la tarde en Madrid y por la mañana en el resto de España. ¿Y por qué subrayo por la tarde? Por lo siguiente, porque a las 3 de la tarde del domingo la Comunidad Autónoma de Madrid ya había informado al gobierno de que había 16 muertos y 500 contagiados en la comunidad autónoma. A las 3 el gobierno lo sabía, y por la tarde, a pesar de todo, tienen lugar las manifestaciones del 8 de marzo, la gran manifestación en Madrid. Madrid le plantea al gobierno el cierre de centros educativos y el gobierno lo intenta frenar el domingo 8 de marzo. Y al día siguiente, el lunes 9 de marzo, el gobierno vasco se lía la manta a la cabeza y, yendo a su bola, como siempre, decide cerrar los centros educativos por su cuenta. Y entonces el gobierno de Madrid llama... No todos, Vitoria. En Vitoria la Bastida, exactamente. El gobierno de Madrid llama a Moncloa y dice: mira, se acabó, voy a cancelar las clases, quiera o no Sánchez. Esa tarde se encuentran Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en un acto de trabajadores autónomos y tal. Y llega Pedro Sánchez y le dice a Isabel Díaz Ayuso que hay que mantener la unidad, que es muy importante mantener la unidad de acción. Y Ayuso le canta las 40. Porque la Comunidad de Madrid lleva desde el jueves anterior diciéndole al gobierno lo que está pasando, y el gobierno negándose a actuar. E Isabel Díaz Ayuso le dice que sí, que va a haber unidad de acción mientras no se ponga en riesgo la vida de los madrileños. Y esa misma tarde, Sánchez, asustado, manda a llamar a Casado, a Arrimadas y a Abascal para contarles lo que desde el jueves sabe que está pasando. Tan asustado que manda al ministro Illa a dar una rueda de prensa en el mismo momento en el que le está dando Isabel Díaz Ayuso. Debe de ser por lo de la unidad de acción, ¿sabe usted? Bueno, esto es lo que realmente ocurre en Madrid y en el gobierno. Así que el gobierno de España no tiene vergüenza.
no creo que sea tan importante como esto, pero durante todo el fin de semana los datos estadísticos del coronavirus que da el Ministerio no estaban. Hasta el lunes a las 10 de la mañana no se actualizan. Joder. Y estaban los datos a día 6. Porque el fin de semana no trabaja nadie. Pues es un dato muy relevante. Es un dato muy relevante porque significa efectivamente que no tienen vergüenza. Y esto hay que contarlo. O sea, no significa, como decir, de menoscabar la autoridad de las autoridades, al revés. Significa de, oye, estamos pagando unos incompetentes. Porque para esta gente la foto y el tuit son más importantes que la vida de los ciudadanos que les pagan el sueldo. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser. ¿Sabe usted por qué Corea del Sur, es el país con menor rango de infecciones de los que han sufrido el coronavirus? Bueno, pues se lo voy a contar. Y le voy a contar enseguida por qué España podría haberlo hecho, pero por culpa de de Sánchez, que ya que casi es lo mismo, no ha podido, pero va a ser después de la publicidad. Enseguida se lo cuento. Le estaba yo preguntando, ¿sabe usted por qué en Corea del Sur se ha dominado enteramente el virus, en la medida en que es dominable, y en España no ha sido posible? Bueno, en Corea del Sur el sistema ha consistido en lo siguiente. Uno, publicar una app de móvil para que todo el mundo pudiera pedir cita para hacerse el test. El rango de mortalidad, bruto, no es menor que en otras partes. Lo que ocurre es que el número de coreanos testados es infinitamente superior, es prácticamente toda la población, por este sistema. Es decir, con una app tú pedías cita. Y pedías cita para ir a hospitales, o mejor dicho, a centros de control específicamente levantados para esta cuestión. En hospitales y fuera de ellos, y que se dedicaban solo a esto. Es decir, tú no ibas a urgencias con los síntomas del coronavirus y te encontrabas con que estaban operando a un señor del corazón, que es lo que estaba pasando aquí. Ibas a lugares específicamente montados para estas historias. ¿Y sabe usted por qué en España era posible hasta hace 10 meses y ya no? En España hay una cosa que se llamaba Agrupación Hospital Militar, que era una parte del ejército dedicada específicamente a esto, a montar un hospital de campaña. Entonces, gente entrenada para, en un instante, ante una emergencia sanitaria, montarte hospitales de campaña por todas partes, en cualquier lado. Hace 9 meses Sánchez lo cerró. Hace 9 meses el gobierno Sánchez cerró la Agrupación Hospital Militar, porque era muy caro. No se cierran las embajadas autonómicas en el exterior, ni se cierra TV3, y se pagan 14 millones de TV a GESMUSIC para que haga Operación Triunfo, pero para la Agrupación Hospital Militar no había dinero. De tal forma que ahora España carece de algo que había tenido siempre, que es precisamente una unidad sanitaria específica para casos de emergencias. Tienes a los sindicatos podemitas diciendo que es que no hay dinero en la sanidad pública madrileña para hacerse cargo de una emergencia, porque generalmente los servicios sociales no se planifican para emergencias, porque si no serían inasumibles, se planifican para el servicio cotidiano, y no les he oído yo protestar porque se cerrara la única unidad específica para emergencias sanitarias que había en España, que era la Agrupación Hospital Militar, y que cerró Pedro Sánchez hace 9 meses. La noticia la cuenta Fernando Valls en lainformación.com, y yo le recomiendo que vaya usted a verla para que se vea hasta qué punto se puede ser membrillo. Y en España estamos en manos de membrillos. Y miserables, porque es lo que dices tú, o sea, criticar que en Madrid se ha bajado la sanidad cuando no se ha bajado y no criticar eso tiene su delito, porque evidentemente tienes toda la razón. Tú no puedes construir las carreteras para que la gente salga el 3 de Semana Santa a las 3 de la tarde del Jueves Santo, porque no cabe en tanta carretera, y al día siguiente se muere la gente viendo que la carretera va a estar vacía, porque es absurdo, hay que mantenerlas. O sea. Y además estamos hablando de cosas que son, en fin, un Estado moderno es una cosa muy compleja, complejísima. A lo largo del siglo XX se ha ido construyendo como una gran maquinaria, con frecuencia opresiva. Bueno, se trata de atender necesidades y ofrecer servicios y al mismo tiempo garantizar derechos. Entonces tú puedes ir, digamos, a una línea de crucero, a la media, lo de las carreteras que dice José María. Tú tienes que hacer carreteras capaces de, por ejemplo, absorber el tráfico cotidiano de ciudades como Madrid, Barcelona y tal, porque lo que no vas a hacer es extender las carreteras pensando en que el día de Semana Santa pues, se van a... Ya lo sabemos, pero ofrece el servicio que se puede ofrecer. La sanidad es lo mismo. Si tú eres capaz de gestionar y asumir
las necesidades cotidianas de una ciudad como Madrid, fantástico. Por cierto, antes de Esperanza Aguirre no podía hacerlo, y Esperanza Aguirre monta una docena de hospitales. Y como no tiene recursos suficientes para que sea el erario público quien garantiza eso, lo que hace es privatizar la gestión. Y digan lo que digan, funciona bien. No se colapsan más que los públicos. Si un hospital de gestión privada se colapsa, no es porque sea de gestión privada, es porque se colapsa, porque los públicos y los privados se colapsan por igual. En todo caso, no se diseñan para una situación de emergencia permanente, porque la situación de emergencia permanente no existe. No, es que además sería inasumible. O sea, tienes que tomar una decisión que es... tienes que tomar la decisión de hacer aquello que puedes mantener, no hacer aquello que no puedes mantener. Es así de simple, pero eso la toma cualquiera, hasta la gente en su casa toma decisiones de embarcarse en aquello que puedes mantener. Exactamente. Y si no lo puedes mantener, pues no te embarcas. Es mucho mejor alquilar una furgoneta si quieres ir a algún sitio que comprar una furgoneta por si una vez al año quieres ir a algún sitio. Como la emergencia permanente es insostenible, lo que haces es crear, eso sí, con el erario público, unidades específicas para casos de emergencia. Y entonces tienes, en términos militares, algo como la unidad militar de emergencias, unidad que en su día, por las circunstancias en las que se creó, fue muy criticada, pero que ha demostrado ser una buena idea. Que la creó Bono, por cierto, de las pocas cosas que Bono hizo bien. Parece que era un empeño particular de Zapatero en crear esa unidad. Pues yo eso lo había pedido, en mis escritos lo había pedido hacía tiempo, porque no entendía qué puñeta hacía el ejército diciendo que se aburrían los campamentos, cuando hay una serie de tareas que te las hace mucho mejor el ejército que otra gente. Yo de por ejemplo, he ido a apagar fuegos. Claro, pues todo lo que sean situaciones de emergencia, si alguien está preparado, es el ejército, que entrena para eso. Es que claro, es que está precisamente para esas situaciones de emergencia. Porque una guerra es una emergencia, no nos engañemos. Y para eso había una agrupación, la agrupación Hospital Militar. Bueno, pues la cierran. Claro, es todo tan es un contradios que decía el clásico, porque decía yo, el Estado es una maquinaria muy compleja, por eso no puedes estar en movilización permanente, no se puede, pero tienes que estar preparado para una necesidad de movilización permanente. Pero esto está estudiado en los años 20, la movilización total se llama, es un libro de Junger, Die totale Mobilmachung, que se queda de manifiesto en la Primera Guerra Mundial, cuando hay que poner por primera vez en la historia, todos los recursos de la nación al servicio de un fin concreto, que en ese caso era la guerra, y que luego se ve que es la industria, y la cosa sigue funcionando. Bueno, no puedes estar continuamente movilizado todo el tiempo, porque no puedes, es agotador, la vida de la gente se acabaría. Pero el modelo funciona en la práctica cuando hace falta, y para eso hay entidades concretas. En España no hay, lo acabamos de ver. Sí, está claro eso. Está claro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues algo habrá que hacer. En el caso a mí me da la sensación de que alguna autonomía, y me fío, insisto, en lo que está pasando en Madrid, se está dando cuenta del problema ya hace una semana, y si bien no le dejaban hacer no sé qué, está pensando en resolver otras cosas. Por ejemplo, sé que están comprando unidades de respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, lo que es absurdo es que o sea, el modelo matemático de lo que puede pasar lo sabe cualquier tío que haya estudiado una asignatura de matemáticas. Esto, por cierto, qué bien que fracasa de ciencias. Porque estoy harto de oír a Pedro Sánchez, no sé quién le ha dado la ideica, decir que esta crisis no es estática, es dinámica y por tanto es imprevisible. Vamos a ver. Efectivamente es dinámica, no es estática. Casi todas las crisis son dinámicas, por otra parte. La vida es dinámica. Pleonasmo, la vida es dinámica, efectivamente. Pero que sea dinámico no quiere decir que sea imprevisible. O sea, ¿me quieres explicar, Pedro Sánchez, cómo es posible que tú sepas que estamos en un momento de cambio climático que nos lleva al colapso ya, inmediatamente por la emergencia climática, y por el contrario no seas capaz de calcular curvas conocidas ya por lo que ha pasado en China y lo que ha pasado en Italia de proliferación de un virus? O sea, no te vas el pelo por Dios. Solo hay un argumento para eso, que es que uno solo sepa usar la imaginación y no la sumas. Ya. Si solo usa la imaginación, sí, porque el cambio climático, sus efectos son imaginativos. El cambio es una realidad, como un piano, porque es cambio climático, cambio de las células de José Javier, cambio de mis células, o sea, estamos en cambio todo, y que cambia el clima, sí. Lo que no hay nadie ahora mismo capaz de jugarse las manos y los pies en diseñar el cambio cómo va a ser. Ni en explicar cuál es la causa, ni en explicar quitando qué
cómo cambia el cambio. Eso no hay nadie. Exactamente. Por el contrario, en este asunto concreto de la proliferación de un virus, es perfectamente previsible, dentro de un margen. O sea, no puedes decir, claro, dentro de una semana va a haber tantos muertos. Eso no lo puedes decir. Pero el rango de proliferación, claro, el rango de proliferación sí. Y si dijeras el máximo número de muertos que puede haber dentro de 2 meses, no te equivocarías. Probablemente no acertarías porque habría muchos menos, porque algo se va a hacer. Sí, claro. Pero el rango máximo sí, porque es tan fácil como calcular el porcentaje de infecciones que puede ir habiendo, sabiendo que tiende más a una exponencial que a una lineal. O sea, es que es un modelo matemático de un PC miserable de los que usábamos antes, ni siquiera de los de ahora. Lo hace cualquier niño esto, Eso hasta en las películas de cine se ve lo del ébola. Hay películas ya de hace 20 años y el ébola ves todo con los tiempos, es que no cuesta nada. Entonces eso es lo claro. ¿Y qué es lo que hay que hacer con eso? Pues hay que prever que si puede pasar eso, necesitas tener una serie de material para conseguir curar, no, pero atender a todos estos. Y estos son este número. Evidentemente, como vas a actuar, vas a intentar. Lo que no vas a saber nunca es si yo actúo hasta aquí, voy a bajar eso hasta acá. Esto no lo sabrás. Pues sabrás tu intención, que es bajar hasta acá, y por tanto tienes que hacer eso, pero no sabes si se cumplirá. Lo que sí sabes es que si no haces nada, pasará esto otro. Eso lo sabe todo el mundo. Son modelos perfectamente conocidos. Claro, yo entiendo que para la mayor parte de la gente que quiera adorar a Pedro Sánchez, la realidad les da igual. Y entonces, si Pedro Sánchez dice la realidad, esta crisis es dinámica y por tanto no se puede hacer nada más que confiar en la ciencia, o ciencia, ven e ilústranos, vale, ahora que expliques la ciencia qué es lo que es, porque esa es la otra. O sea, ¿tú te acuerdas cuando el 1, cuando el golpe separatista ahí en tu pueblo, cuál era el razonamiento del gobierno? Uno, que no se va a confiar en los técnicos. Y que no en este caso jurídicos. 2, el sistema autonómico tiene sus instrumentos y tal, y luego Europa ya dirá. Es exactamente la misma línea argumental de Pedro Sánchez con este asunto. Los técnicos, en este caso sanitarios, el sistema, la mejor sanidad pública del mundo, y se hallan a la boca del asunto, y las comunidades autónomas, y luego hay que ponerse de acuerdo con lo que digan los países europeos. Todo con tal de no tomar una decisión. Son unos incompetentes los unos y los otros. Sí, pero es que eso está en el manual, O sea, en el manual, cuando no tienes nada que decir, está perfectamente explicado lo que tienes que decir. Hombre, pero es que tu obligación es decirlo. Ah, bueno, ya, pero es que claro. No, ya. Es que tu obligación no solamente es decirlo. Tu obligación es liderar el proceso y actuar. Evidentemente, para no equivocarte, lo que hay que hacer es basarse en la comunidad científica cuando es un tema científico. Cuando no es un tema científico no hace falta, pero si es un tema científico hay que basarse, y la comunidad científica te hubiera explicado, Pedrico, desde hace meses cómo evoluciona un problema viral. Te lo explican porque te lo explica, vamos, cualquiera, no hay que ir al licenciado, se puede ir al estudiante que ha estudiado la asignatura. Eso lo sabe, la comunidad científica lo sabe perfectamente, y ya está. La comunidad científica, al parecer, para el gobierno se reduce al señor Simón, que es un señor que científicamente no es ningún memo, o sea, no es un especialista conocido y tal, pero que tiene un problema, que Vicente Soriano, con muchísima elegancia, por cierto, explicaba aquí el otro día en El Gato al Agua. Por una parte es una persona que ha ido dando la información según le llegaba, y hay que recordar, es verdad, que la primera información nos llega de China, que no es una garantía ciertamente de transparencia, y 2, una presión política y mediática brutal, que te impide ser objetivo independiente y decir lo que pasa. Es que ¿por qué está puesto ese señor? ¿Por qué está puesto ahí? ¿Quién le mantiene ahí? El ébola, ¿no? Desde los tiempos del ébola. La fama dio el ébola, pero supongo que le mantiene el gobierno. Sí, claro. Entonces, el problema está no probablemente en él, sino en que el gobierno esas cosas las quiere controlar a su interés. Entonces ahí tenemos un problema. La ciencia, si algo tiene de bueno la ciencia, es que tiene que ir por libre. Como le metas condicionantes políticos, es que están sujetos a los hechos concretos y objetivos. Sí, ¿no? Eso pretende. Es lo que no la ciencia pretende el conocimiento de la realidad. Y no siempre acierta, pues imagínese. Y no siempre acierta, no porque no exista la realidad, sino porque somos bastante burros en entenderla. Es distinto, porque hay quien de ahí deduce que no hay realidad y que la realidad es cambiante, y eso es una memez como un piano. O sea. Sobre la cuestión de Madrid concretamente, es permanente la campaña. A mí es que esto me da un asco tremendo. Es decir,
O sea, ¿cómo esta gente está utilizando cualquier cosa para hacer politiquería menor, de puñalada de baja estofa? ¿Tú te acuerdas, no sé si lo tenemos guardado, el tuit de Echenique al comienzo de la crisis, que decía, esto no llega a España, esto es un invento de los tertulianos de derechas para meter miedo y tal? O sea, de verdad, ¿cuánto gilipollas hay en España, mi querido Francas? Y cobrando dinero público. Ay, hablando de dinero público, ¿sabes lo que ha pasado en Baleares? Cambio un poquito de tema. Han pedido que se supriman los sobresueldos de los cargos públicos, que salen a raíz de en torno a 1.800 euros al mes de sobresueldo. De sobresueldo, ya no el sueldo. 1.800. ¿Tú sabes cuánto cobra de sobresueldo al mes un policía desplazado a las Baleares? 75 euros. Y un cargo público, 1.700 euros. Y la Oficina Anticorrupción de las Baleares pidió que lo eliminaran, o que ni a hablar. Ahí están Podemos, el PSOE y MES. Claro, es que ya están, es que están en el sobresueldo. Joder. Ay, los redactores. En fin. Eso en su momento, en la época de Aznar, cuando subió Aznar, se hizo, no sé si se acabó de hacer, que era que los cargos públicos no podían estar en consejos de administración. Sí. Porque antes estaban en la tira, o sea, el Sí, chollo sí, no estaba... Era el sobresueldo. Claro, el chollo no estaba en ser secretario de Estado, ni director general, ni siquiera ministro. El chollo estaba en estar en 17, 15, 12, 7 consejos de administración públicos. Exactamente. Que cada uno era un X. Y además eso se podía cobrar, porque en público tú no puedes cobrar 2 sueldos. Tú no puedes cobrar el sueldo del alcalde y el del diputado. Puedes cobrar uno y las dietas del otro. Por eso se jugaba en que en algún sitio había más dietas que en otros sitios, porque eso sí que se podía sumar. Si no, tontos no son, ¿eh? Desde luego. Y matemáticas para el coronavirus no dominan, pero para el incremento salarial propio sí dominan bien. En fin, bueno, vamos a lo de Madrid. Contra lo que está diciendo la propaganda gubernamental, que parece mentira a estas alturas, ¿verdad? La situación es la de, bueno, muy cercana a lo que está ocurriendo en Italia, pero aún no se ha cerrado nada. ¿Usted sale a la calle y ve pánico o no? No lo sé, pero lo que un medio de comunicación tiene que hacer es procurar que no lo haya. Porque Angela Merkel dijo el otro día, mira que bien me cae mal esa señora, pero bueno, dijo el otro día algo muy bien planteado, que es, por cierto, lo que tenía que haber hecho aquí. Es verdad que ha tardado, pero en fin, también es verdad que su número de casos será muy inferior. Esto lo va a coger el 70% de la población. Lo mismo había dicho Soriano en El gato al agua. Exacto, sí señor. Exactamente Antes, lo mismo. Sí, señor. Sentido común y solidaridad. Sentido común quiere decir no colapsar servicios de urgencias, y solidaridad quiere decir pensar en los demás. También en las estanterías de los supermercados. La gente tiene mucho miedo. Yo, experiencia personal. Ayer en un súper, bueno, no particularmente popular, pero que tampoco era súper mega pijo. Bueno, gente, en este caso concreto coincidió además que eran familias de inmigrantes musulmanes, porque iban las señoras con su velo y tal. O sea, filas de 4 carros atestados de cosas. ¿Verdad? O sea, no, eso no va a pasar. España tiene el mejor sistema logístico, uno de los mejores sistemas logísticos de Europa. Entre otras cosas por las carreteras que tenemos. No diré que es gracias a Franco, porque si no ya me echan a meter en la cárcel. Pero el caso es que lo tenemos. Y además tren. Y tenemos un magnífico sistema logístico y de abastecimiento. Es increíble, porque gente como Roche, el de Mercadona, ha salido a contarlo. Pero cuando entra el pánico, parece que la gente obedece solo. Al menos entró durante un par de días el pánico, en Madrid. Sí, sí. Bueno, porque pues, se notó en las estanterías. No, claro. Ayer mismo. Y aún se nota. Claro. Yo vengo del supermercado ahora, ¿eh? También, ¿no? Sí, hay verdad que esto con las bolsas. Hay cosas que no sé exactamente cuáles son, que no hay. Yo no sé cuáles son. ¿Arroz? No he mirado, es que no he mirado lo que no hay. Y pasta. Yo lo que he mirado, yo iba a comprar fruta, que es lo que se me había acabado. No es perecedero, porque la gente no... Yo lo entiendo, pero seamos razonables, es decir, el sistema debería seguir funcionando a pesar del... Claro, y algún supermercado ha suprimido el servicio online. Sí. ¿Sabes eso, no? No. Por ejemplo, Mercadona ha suprimido el servicio online por 2 motivos. Uno, porque ya no daba abasto, o sea, en el fondo el motivo es que no daba abasto.
Y el segundo es que te tenía que dar ahora para dentro de 15 días. Ostras, pues entonces, Mercadona es de los que tenía un buen... Pues lo ha quitado. El sistema ese, que no me acuerdo cómo se llamaba, Sí. de lanzaderas. Pues lo ha quitado. Supongo que lo que sí funciona es ir a la tienda y que te lo traigan, que es distinto que comprar online. Pero el comprar online lo han suprimido porque no daban abasto. Que sería lo ideal, ¿eh? Si nos dicen que Sí, la gente que somos que un se poco quede en casa, mayorcitos claro. no salgamos, lo ideal es que podamos comprar online. Pero como se ha lanzado todo el mundo a comprar online, claro, la compra online no tiene ninguna eficacia si yo compro hoy y me lo traen dentro de 15 días. Porque generalmente la gente quiere algo para hoy y para mañana y para pasado, no para dentro de 15 días. Recordemos una vez más los criterios médicos que están diciendo las autoridades sanitarias, y nosotros, por supuesto, las repetimos. Si usted se siente mal con tos seca, fiebre alta, fatiga muscular, etcétera, los síntomas de una gripe, si tiene menos de 60 años y no tiene otras patologías, quédese en casa, y es paracetamol y agua. En el hospital no le van a decir otra cosa, probablemente ni le van a coger. A partir de esa edad o con otro tipo de patologías, llame al 900, 102, 112. Y si no lo coge nadie, siga llamando. Y si no lo coge nadie, siga llamando. Y si siguen sin cogerlo, entonces, como explicaba antes José María Francas, muy bien apuntado, centro de día. Lo más cerca que haya en su casa, y usted va y lo dice. Sí, porque el teléfono sí que es verdad que a menos ayer estuvo colapsado, claro, mucho rato, que sepa yo. Porque tengo algún amigo que se encontraba mal y no hubo manera. Bueno, vamos a hacer una mínima pausa para la publi y a la vuelta las últimas recomendaciones al respecto. Bien, nos queda muy poquito tiempo de este especial Gato Viernes, Gato Premium. Le recuerdo, no salga de casa, de verdad. El Ministerio de Sanidad y además ha entrado ya en la campaña directamente. Es que salga lo menos posible, es que no tiene ningún sentido. Es lo que dice Merkel, si lo vamos a pillar todos de una forma o de otra. Se trata de que, si es posible, sea de la forma más lenta posible, de tal forma que sea fácilmente asumible la gestión por el sistema sanitario. Es verdad que tenemos una de las mejores sanidades del mundo, claro, pública y privada, por supuesto que sí, pero da igual. Si tienes las mejores carreteras del mundo, pero metes 250.000 coches juntos, ya puede ser buena la carretera que no pasa ninguno. Pero esto es un poco lo mismo. La verdad es que la comparación con las carreteras que ha hecho Francas me parece muy oportuna. Sí, es que es muy claro. Vamos a la cosa económica. Que esto, aquí sí que yo creo que esto es descabalado completamente. Ayer fue la catástrofe bursátil, hoy se ha recuperado un poco y tal, pero da igual, o sea, el batacazo es formidable, sobre todo por lo revelador respecto a cómo reacciona el mercado ante las medidas políticas de unos y otros. Natalia Rodríguez nos lo contó así. El IBEX 35 en caída libre se desploma un 14% y se convierte en la peor jornada de su historia. Y eso se debe, hay un elemento común, que es la insatisfacción por las medidas del Banco Central Europeo, que han sabido a poco, y en España el agravante mayor, que se suma a ese del Banco Central Europeo, es que las medidas del gobierno de Pedro Sánchez tampoco dejan satisfecho a nadie. El gobierno ha decidido inyectar 14.000 millones en liquidez y reforzar la sanidad con 3.800 millones de euros, pero para los expertos no es suficiente. Tomar medidas que preserven, por ejemplo, el sector turístico, por ejemplo, la actividad en algunos lugares, en algunos sistemas logísticos. Hay que garantizar pues, que no se nos van a contaminar los bomberos, la policía, los servicios fundamentales, y eso cuesta dinero. Arbitrar una hucha para pagar los ERTES, para pagar los ERES, para ayudar al turismo y para proteger lo fundamental. También la sanidad. Aunque el IBEX 35 no ha sido el único que ha vivido una negra jornada, el resto de bolsas también han cerrado en negativo. Bueno, la jornada ha sido negativa en general, con bajadas inferiores a las que ha tenido nuestro IBEX 35, pero con bajadas importantes. Hoy ha sido un día malo de bolsa porque no digieren la decisión del Banco Central Europeo. Les parece que esto sigue falto de coordinación, que sigue falto de impulso. Una caída que achacan a las medidas del Banco Central Europeo, que ha anunciado que comprará 120.000 millones adicionales en bonos de deuda hasta final de año y habrá nuevas inyecciones de liquidez, pero no parece ser suficiente para los mercados. Eso absolutamente no vale, hay que proteger la actividad industrial, ha tardado mucho, lo que ha hecho sabe a poco. Mientras tanto, la sombra de una posible recesión sigue planeando por los mercados internacionales.
Y entonces sí que nos vamos a meter en un verdadero lío, ¿verdad? Sí, que ya el estamos. problema es la tormenta perfecta, en fin. A mí me da la sensación de que se están olvidando un tema que es Trump. La declaración de Trump de ayer de prohibir los vuelos de Europa, sí. Porque además vino precedida de una frase muy interesante, que es: la Unión Europea no ha sabido reaccionar. Es decir, no son capaces de controlar el virus, con lo cual vamos a controlarles, que no nos descontrolen a nosotros. Y claro, romper todo tipo de conexiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, eso no da ninguna buena sensación y es horrible. Y eso ayudó a la caída de las bolsas europeas. Y en España sale Sánchez, que lo que dijo es nada, porque lo que dijo es: del dinero que os debo, os voy a dar algo. Y segundo, los pobres que estáis tan jorobados, os voy a dejar 3 meses sin cobrar los intereses, que retraséis algún impuesto. A partir de los 3 meses veréis la crujida. Claro, esto no soluciona nada. O sea, el pobre tío, que ahora mismo está colgado, que tiene un bar que no entra ni su padre, no le consuela mucho el que le sigan cobrando intereses aunque le dejen pagar dentro de 3 meses, porque sabe que esto puede durar, porque en simultáneo ha salido el genio del coronavirus y ha dicho que puede durar 2 o 4 semanas. O 6 semanas, no, 4 semanas meses, dijo, ¿no? 4 meses, perdón, sí, 4 meses. Sí, claro, 4 meses, 3 meses, Sánchez, o sea, 4 meses. 4 meses es el doble de 2. Es que claro, que tú me contarás, en fin. Pero claro, entonces, o sea, me están diciendo que puede durar 4 y el gobierno me dice que me dejará sin pagar intereses, retrasar el pago 3. Luego, otra vez, alguien nos aclara: Sánchez, la pifiaste. Y entonces no paró la caída. Es un titular, como todo en este gobierno. Es un titular, para que La Sexta pueda decir: el gobierno destina 14.000 millones al plan de choque del coronavirus. Vale. Usted ha visto de dónde salen, ¿no? Cuenta la letra pequeña también. La letra pequeña es que no hay tal dinero. No, bueno, pero evidentemente no lo hay. No lo hay, pero en caso de emergencia... Estaba ya, en fin. Pero en caso de emergencia hay lo que quieras. Bueno, vamos a ver. Los presupuestos generales del Estado de todas las comunidades, o sea, no solo del Estado, tienen una cosa que se llama fondo de contingencia. Desde los tiempos del Prestige se utilizó, por ejemplo, para el tema del Prestige. Es decir, si realmente no es tanto un problema de dinero como un problema de cambio de prioridades. Sí, claro, de cambiar de un sitio a otro. Que es por lo que el otro día Casado y Arrimadas le decían al gobierno: yo te apoyo, cambia los presupuestos, adecúalos a la situación esta y entonces yo te respaldo los presupuestos. Pero es lo que Sánchez no quiere. No va a hacer, ni loco. Porque para él es más importante seguir pagando las embajadas catalanas en el exterior que pagar la agrupación. Es evidente que no va. Hospital Militar. Es evidente que lo que va a intentar Sánchez es que le aprueben los presupuestos que tiene pactados con Podemos, Esquerra y compañía. Que le aprueben estos, con la excusa de que un país sin presupuestos no va a ningún sitio. No sé, dice Alejo Vidal Cuadras, que lo decía anoche en El Gato, que de esto la gente registra memoria. No lo sé. Bueno, yo no soy tan optimista. Si registrara mucha memoria, Sánchez no hubiera recibido los votos que recibió. Bueno, recibió menos, de hecho. Sí, pero ahí hay dos cosas muy interesantes. Una que ya ha sacado alguna vez tú en el programa, que son el colectivo de la Asociación de Elecciones Transparentes, que explican que no recibió todos los que recibió. Eso es verdad, sí. Pero que curiosamente los que perdieron votos, o no perdieron, pero no se los han apuntado, no quieren protestar tampoco. Eso a mí me trae un poco escamadito. Es un asunto del que aquí llevamos, por cierto, investigando mucho tiempo, porque como no tiene mucho sentido, pero en fin. Bueno, no quiero quedarme sin dar las recomendaciones de quédate en casa. Es que hay un vídeo al efecto que además lo explica bastante bien. Y esto, por cierto, va muy particularmente para la gente más joven. O sea, si a vosotros lo cogéis, igual no os pasa nada, lo más probable. Pero en casa tenéis abuelos, en casa tenéis hermanos pequeños, tenéis tías embarazadas. Por cierto, hay una cosa que sí tiene delito, cerrar las universidades para que las discotecas estén abiertas. Hay que aplaudir no al que cerró las universidades, que hizo muy bien, sino al que deja abiertas las discotecas, porque ayer, por ejemplo, en Madrid había alguna discoteca importante que celebraba la fiesta del coronavirus. Bueno, al final, ¿qué quiere usted que le diga? O sea, siempre es posible ser más gilipollas que el día anterior. Sí. Esto es así. Vamos a ver esa recomendación de quedarse en casa. Hola, soy Sandra García Botella, cirujana del Hospital Clínico San Carlos, y desde aquí os queremos mandar un mensaje y que os suméis al reto. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Quédate en casa. Hola, somos médicos intensivistas. Súmate al reto y quédate en casa. Déjanos trabajar y ayudarte. Hola, soy Cristina, enfermera. Súmate al reto, quédate en casa, te necesitamos.
Buenas, soy médico, soy resi y yo también me sumo al reto de quédate en casa. Quédate en casa y ayúdanos con esta situación. Hola a todos, soy médico. Quiero sumarme al reto de quédate en casa. Por favor, te queremos ayudar y ayudarnos todos. Muchas gracias. Hola, somos enfermeras de la UCI. Súmate al reto, quédate en casa. No colapses el sistema. Hola, soy Ivonne, soy anestesista. Quédate en casa. Te necesitamos. Hola, somos hematólogas. Súmate al reto. Quédate en casa, trabajamos por ti. Hola, soy Francisco Javier Candel, consultor de enfermedades infecciosas y microbiólogo. Súmate al reto, quédate en casa. Es por el bien de todos. De verdad, tómeselo en serio. Franca se va a casa enseguida, y yo también, pero antes, ¿verdad? Y tardarán en salir. Y tardarán en salir. Sí, porque a fondo se seguirá emitiendo la semana que viene. Sí, pero se seguirá emitiendo, pero con un sistema que es de programas anteriores, de entrevistas. Vamos a hacer toda la semana, las 2 horas, la hora que dura, pues poner 2 entrevistas en la hora que dura. Nosotros, mientras tanto, lo que se llama redifusión. Redifusión. Nosotros, mientras tanto, creo en principio que seguiremos haciendo el gato, pero las circunstancias sanitarias, que evidentemente no dependen de nosotros, pueden cambiar. ¿Cuánto tiempo nos queda, mi querida Raquel, de programa? 1 minuto y medio. 1 minuto y medio que voy a emplear en recordarle a usted que es absolutamente fundamental contar con su ayuda para que esta cadena pueda seguir existiendo. Para que alguien pueda contarle, pues esa historia de la agrupación del Hospital Militar que Sánchez cerró, para que se le pueda contar lo que está pasando en Baleares, lo que han hecho en Cataluña, todas estas historias, porque nadie más se lo va a contar. Y para eso nosotros necesitamos que nos eche una mano, porque como usted comprenderá, el poder no nos va a ayudar en absoluto. Así que solo nos puede ayudar el pueblo, o sea, usted. Y el Club de Amigos lo hemos hecho para eso, 916162464. Esto es un 2 de mayo permanente. Y ese 2 de mayo permanente hay que salir a la calle y decir que los franceses fuera. Bueno, en fin, ya me entiende usted lo que quiero decir. Nos hace falta su colaboración para poder llegar cada vez a más lugares y cada vez en mejores condiciones y con mejor programación, y para que usted pueda seguir teniendo una voz en el programa de los medios de comunicación en España. 916162464. Llame en cualquier momento, se une de la oficina, la llamada queda registrada, se la devuelven y le explican cómo funciona. Si no tiene usted dinero, no. Bien, pero si puede hacerlo, y no es caro en absoluto, más bien al contrario, necesitamos su ayuda para poder seguir dándole a usted voz en el panorama de los medios de comunicación. Esta semana, como usted comprenderá, los actos habituales del Club de Amigos se han aplazado, porque no era plan de tener al final aglomeraciones multitudinarias, de tal forma que durante estos días los actos quedan aplazados hasta que las autoridades sanitarias nos cuenten que es posible volver a tener reuniones y tal. Pero eso solo concierne a los actos, no al Club de Amigos, que sigue funcionando, José María Francas. Y siendo necesario. Y siendo necesario, absolutamente, efectivamente. En fin. Claro, aquí nosotros nos preocupamos mucho de la salud de la gente, que es importante, pero aparte de eso hay que contar el señor que tiene un pequeño negocio que lleva una semana que no ingresa nada, y que le van a venir 2 o 3 más que no va a ingresar nada o menos. Francas, mucho ánimo a todos. Ahora nos vamos las manos. Dios, sí.